Bendito sea Dios y Padre. Amén. Qué bueno tenerlos hoy nuevamente para poder continuar con nuestra lección. No hemos terminado ni siquiera la primera lección y estamos tratando de avanzar lo más que podamos. Y bueno, no tienen número de página, así que donde terminemos usted puede doblar su hojita o ponerle un marcador para que usted no se pierda. Amén. Bien, la semana pasada empezamos sabiendo lo que es la sanidad interior, ¿verdad? La necesidad de la sanidad interior, cómo está constituido el ser humano desde un ángulo bíblico, amén. Vemos que en 1 Tesalonicenses 5, versículo 23 dice que estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo, así se constituye el ser. Y entendimos que cuando nosotros nacemos o venimos a Cristo Jesús, lo que nació de nuevo, ¿qué fue lo que nació de nuevo? Nuestro espíritu, ¿verdad? Por eso es que entendemos que cuando se trata de la comunicación con Dios, siempre alude al espíritu del hombre. Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Hablando de que cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu tiene la necesidad y el deseo de comunicarse con Dios, ¿verdad? Si usted hace un recuento cuando usted recién llegó a los pies de Cristo, todo de Dios le impactaba, le impresionaba y usted escuchaba y quería más y más. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo su espíritu estuvo muerto y vino a la vida, y entonces su espíritu, que durante mucho tiempo estuvo lejos de Dios, deseaba comunicarse con Dios. Sin embargo, también entendimos que hay un área de nuestra vida que no nació de nuevo. ¿Cuál es esa área? El alma. Y en el alma, ¿qué están dentro del alma? ¿Qué encierra el alma? ¿Qué hay dentro del alma? ¿Hay qué? Pensamientos, o sea, la mente, la voluntad y las emociones. Por esa razón, porque como su alma no nació de nuevo, días después de que usted vino a los pies de Cristo, volvió a tener dificultades, volvió a tener problemas, y muchos como que se desanimaron, ¿verdad? Porque dijeron, pues es que yo no veo cambio en mi vida y dudo que Cristo me haya alcanzado. Y entonces hemos empezado a entender en qué área de nuestra vida debemos trabajar. Amén. Entendimos también que la voluntad es el área donde el ser humano toma decisiones, donde toma elecciones, donde toma, si está ahí ya donde vamos, hoy vamos a ver cómo lidiamos con la voluntad, pero si lee tantito antes de eso, dice, la voluntad del hombre se divide en ¿qué? Así está ahí, donde está la pregunta, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? Ya está en la parte de arriba, dice, la voluntad del hombre se divide en decisión, intención, propósito, elección y deseo. Dice, y es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos y los deseos. Hacer siempre lo que queremos es ¿qué? La esencia de la rebelión. Cuando un creyente no renueva su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. Cualquier creyente que quiera hacer lo que él quiere hacer está rebelándose contra Dios. Incluso el mayor ejemplo de rendir la voluntad fue Cristo Jesús. En el huerto de Getsemaní, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Cuando él fue a orar, ¿qué le dijo al Padre? Si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué? Sino... Porque aún Jesús nos enseñó la importancia de rendir nuestra voluntad. Cualquiera que hace su voluntad se rebela contra Dios. ¿Me explico? Y entonces es ahí donde vamos a aunar en esta hora de la tarde. Ya tenemos la pregunta ahí, dice. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Apoyen ahí a la hermana que nos acompaña. Por ahí debe estar. Vamos a empezar. Hay tres formas de lidiar. ¿Qué es lidiar? ¿Qué entienden con lidiar? ¿Qué será lidiar? Batallar. ¿Qué más? Sobrellevar. ¿Qué más será?
querer hacer nuestra voluntad. ¿Cómo lidiamos? Dice, ay, es que no sé cómo lidiar con eso. O sea, cómo sobrellevarlo, cómo manejarlo. Ajá. Entonces hoy vamos a ver cómo manejamos, cómo trabajamos en nuestra voluntad. ¿Alguien tiene problemas con su voluntad? Sí, yo sé que aún para venir hoy tuvieron problemas con su voluntad. ¿Sí o no? Sí, todos los días. Y hay 3 formas de lidiar o trabajar con nuestra voluntad. La primera es, ¿qué dice ahí? Rindiéndola. La segunda es, y la tercera es, vamos a ver esas 3. Vamos a ver, primero la pregunta es, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que el rendir nuestra voluntad es un acto de ¿qué? ¿No está ahí? ¿Es un acto de qué? Léanlo, es un acto de elección. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Elegir. ¿Elegir qué? Rendir nuestra voluntad. Para empezar, entonces eso nos tiene que quedar bien claro. Es una elección nuestra rendir nuestra voluntad. Es una elección personal y eso conlleva entonces responsabilidad. Amén. Sigamos leyendo entonces. Dice, la Escritura usa términos tales como ¿cuáles? Renunciar. ¿Eso qué significa? Esta palabra significa estar muerto a. La otra es despojarse. Esto alude a ¿qué? Como lo es el viejo hombre. Lea conmigo ese versículo. Dice, en cuanto a la manera, a la pasada ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que está qué? Y renovados, ¿dónde? ¿Y qué más? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Veamos, dice quitarse, lea ese otro versículo. Quítense, ¿qué? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda. Efesios 4:31. Hacer morir, dice, ¿hacer qué? Fornicación, pasiones desordenadas y avaricia, ¿qué es? Recuerde que Dios, ¿qué? Léanlo con fortaleza. ¿Somos qué? Tenemos que hacer ¿qué? Morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. ¿Quién tiene que elegir y quitar de su vida lo malo? Nosotros. Si lee ahí dice, en Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros ¿qué? Toda amargura, todo ¿qué? Enojo, ¿qué más? Gritería. Ok, ¿a cuánto les gusta gritar cuando están enojados? ¿Quién va a decidir si grita o se queda callado? Nosotros. Tú no le puedes echar la culpa al diablo, porque ese es un acto de tú. ¿Quién decide vivir amargado? Nosotros. Porque podemos vivir completamente plenos, pero si nosotros no elegimos quitar de nosotros la amargura, toda la vida seremos amargados. ¿Sí? La ira, el enojo. Hay gente que por todo se enoja. Hay gente que es biliosa. Hay gente que es iracunda. ¿Te sirve para algo el enojo o no te sirve para nada?
No. Por más que la otra persona haga lo que haga y haga mal las cosas, eres tú el que elige enojarse. ¿Me explico? O sea, por más que la otra persona haga lo que haga, quien toma la elección de enojarse, eres tú. Y a veces por algo que te hicieron en tu casa o algo, todo el día estás enojado o enojada. Ni siquiera quieres comer. Todos tus planes cambian por un enojo. Si ibas a salir, como estás enojada, ya no quieres hacer nada porque estás enojado. Pero eso es un acto de nuestra voluntad. No es Dios que te lo va a quitar, eres tú quien tiene que aprender a despojarse del enojo, de la ira. ¿Cómo es una persona airada? Explota, grita, tira. Y se mete en ayunos. Y ayunan 40 días y 40 noches. ¿Y qué cree? No pasa nada. Toman cursos, toman discipulados, llevan años en la iglesia. Y siguen siendo iracundos. ¿Por qué? Porque no se han hecho responsables de quitar la ira de su vida. Y luego oran, Padre, ¿por qué no me cambia, Señor? Porque el Señor te dice, ese es asunto tuyo. Tú tienes que aprender a lidiar, a trabajar, a sobrellevar esa cuestión tuya en tu vida. Yo te doy el poder, pero al final de cuentas tú tienes que elegir, tú tienes que decidir qué vas a hacer. Amén. Porque la pregunta es cómo lidiamos, o sea, cómo tú trabajas. Recuerda que Dios no va a pasar por encima de tu voluntad. Tú eres quien va a decidir cómo reaccionar. Tú eres el que va a tomar la decisión si sigue acobijando eso en su vida o lo quita. ¿Sí? Eres tú y nadie más. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo se muere algo? ¿Cómo se muere algo, hermanos? ¿Cómo se muere una planta? No regándola, no echándole agua. ¿Cómo se muere un animalito? No dándole comer, no dándole nada. Así es como se muere. Entonces, ¿cómo van a morir esas cosas? No alimentándolas. Tú no tienes que darle lugar. Tú tienes que decir, ya no debo reaccionar. Por más que te hagan, por más que te digan. Y eso es un acto tuyo, recuérdalo. Tú decides si lo quieres tener en tu vida o simple y sencillamente empiezas a sacarlo de tu vida. Porque algunos llevamos muchos años en el Evangelio y seguimos pareciendo los mismos de antes. Es verdad que hemos mejorado en algunas cosas que son superficiales. Mire, es fácil cambiar la apariencia exterior, es fácil dejarse de maquillar, es fácil dejarse de pintar, es fácil cambiarse la ropa, pero ¿sabe qué es difícil? Cambiar el corazón, cambiar la conducta, cambiar los pensamientos. Mucha gente cambia de apariencia, mucha gente cambia por fuera, pero por dentro siguen teniendo esos mismos problemas. Podrán tener una buena fachada, pero el problema radica en el interior. Ya se bautizaron y siguen siendo iracundos. Tienen ministerio y siguen haciendo lo mismo. Y siempre culpamos a los demás. Decimos, es que tú me haces enojar. Es que si tú no me dijeras esto, yo no reaccionaría así. Es que si esto no, yo no. No. Vamos a pausar. De acuerdo a la Biblia, dice que nosotros somos los que debemos de quitar esto en nuestra vida. Y hay mucha gente que corre al altar y está orando y está diciendo, Señor, cámbiame, transfórmame. Cuando el Señor en la Escritura te dice, eres tú el que tiene que tomar la decisión de quitar esas cosas de tu vida.
le sigues gritando al esposo, le sigues gritando a la esposa, le sigues gritando a los hijos, te peleas con medio mundo, te peleas en el trabajo, te peleas con los vecinos. Y a veces nosotros nos descuidamos y decimos, es que la gente no sé qué tiene contra mí. Que no sé la gente que te pregunta, ya te cambiaste de 1000 lugares y tienes siempre el mismo problema. ¿Será la gente el problema o acaso serás tú el problema? ¿Me explico? Hay gente que cambia de trabajo, cambia de ciudad, cambia de todo, pero si no cambia él o no cambia ella, a donde vaya, seguirá teniendo el mismo problema. Amén. Sonría, Cristo le ama. ¿Vamos bien? Amén. Porque tenemos que, esto ya es de madurar, hermano. ¿Sabe por qué no maduramos? Porque cuando nos dan en la llaga nos enojamos. No nos gusta que nos den donde nos duele. ¿Me explico? Si no, mientras les hablo uno bonito, les hablo uno de todo está bien, pero cuando empieza uno a entrar en que lo que tiene que ver con la vida personal, como que ya a uno no le parece bien. Amén. Gloria al Señor. Sigamos leyendo. Dice, desde hoy empiece ¿a qué? Hoy tenemos que renunciar ¿a qué? ¿Qué será la amargura? Vamos a ver más adelante, pero ahorita usted ¿qué se imagina que es la amargura? Usted le ha dicho, usted ha escuchado a una persona que dice, ay, fulano de tal está amargado. ¿Por qué cree que le dicen así? Porque es una persona que siempre ve el lado negativo de las cosas. Nada le parece, nada le gusta. Todo le choca, todo le cae mal. Amén. Pero gloria a Dios. Hoy vamos a renunciar a la amargura. ¿A qué más? A la ira. A ese hall interior que tienes. Gloria a Dios. Amén. Ese hall que de pronto está dormido, pero algo le despierta y ¡guau! Se transforma. Se desconoce, ¿verdad? ¿A qué más vamos a renunciar? Al pasado. Hay gente que está atada al pasado, no logra salir de ahí. ¿A qué más? A los deseos de la carne. Cuando el ser humano está decidido ¿a qué? Todas sus promesas serán un sí y amén. Cuando alguien se decide hacer la voluntad de Dios, esa persona va a cumplir con todo lo que le prometa al Señor, porque aprenderá a rendir su voluntad. Amén. Eso es lo primero. La primera forma, ¿cómo rendimos nuestra voluntad? O sea, tomando la elección de renunciar a esas cosas. Esa es la primera forma de renunciar o de rendir nuestra voluntad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se me pasó? Pueden preguntar, algo que quieran opinar. ¿Vamos bien? Gloria a Dios. Si tiene sueño, mandamos a comprar una coca, no se apure. Amén. La segunda forma de lidiar con la voluntad es quebrantándola. ¿Cómo se quebranta la voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada, ¿cuándo? A esto también le podemos llamar el método. Mire, que si no lo haces por tu propia cuenta, viene el quebrantamiento, y que es la disciplina. Ay, Señor, esa es dura, ¿eh? Cuando alguien, por más que Dios le hable y le dice, hijito, hijita, mira, tienes que cambiar, y no lo hace, entonces Dios va a obrar a través del quebrantamiento, que es la disciplina. Aleluya. Esto también le podemos llamar el método de la trituración. ¿Qué es la trituración? ¿Qué será la trituración? Es
quebrarlo hasta, sí, hasta que lo deshace. Eso es triturar. O sea que si alguien se pone que no quiere cambiar, entonces Dios lo va a ir metiendo al molino. Santo Dios. ¿Alguien molió alguna vez de esos molinos de mano, de grano? Y hasta el grano se iba hasta que quedaba polvo. Mire que yo he visto a gente que orgullosa, que no ha querido, los he visto regresar, pero mire, si bien mansito, no era necesario, pero no quisieron hacerlo de propia cuenta. Entonces Dios en amor, no, Dios no es que te odie, que por eso te va a disciplinar, no, Dios te ama y por eso disciplina. Dios no quiere que nos perdamos. Y si tu problema es algún área y tú no has podido durante todos estos años, pues Dios nos va a quebrantar, nos va a triturar, va a doler. Va a doler, no sé a veces en qué área de nuestra vida tenga que ser. ¿Me explico? Porque puede ser en el área donde más te duele. A lo mejor a ti no, pero puede que Dios ocupe la vida de tu esposo, de tu esposa, de alguno de tus hijos, de tus padres, tus finanzas. Porque durante mucho tiempo no has querido comprender y entender y rendir tu voluntad. Siempre has hecho lo que tú has querido. Has querido buscar a Dios cuando has querido, a tu forma. Sonría, Cristo le ama. Y como no has podido, entonces Dios empieza a meterte al molino. Esto es doloroso. Aleluya. Lea conmigo ese pasaje bíblico. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre, ¿qué? Yo habito, ¿dónde? ¿Y con quién más? ¿Para qué? Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea que con el que es voluntarioso, no. Él habita con él, el que ya se quebrantó. El que ha aprendido, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Porque hay mucha gente que hace su voluntad. Y por eso está como está. Y Dios no quiere que se pierdan. Amén. Entonces Dios los mete a la trituradora. Ahora vamos a ver, dice, la voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir de tres maneras, hablando de la voluntad de Dios. Una de ellas es por la iluminación. La iluminación es que la entendemos y la hacemos. De pronto algo te ilumina. Un pensamiento, Dios te visita y entonces tú de pronto empiezas a entenderla y empiezas a hacer la voluntad de Dios. Amén. La segunda es por revelación. ¿Nos es qué? Y la cumplimos. De alguna manera Dios nos dice, esta es mi voluntad. Y entonces se nos ha revelado cuál es la voluntad de Dios. Y entonces nosotros la empezamos a hacer. Y la tercera es la trituración, léalo. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios, ¿qué? Permite en nuestras vidas. ¿Para qué? Para enseñarnos a cambiar. O sea, Dios permite esas circunstancias dolorosas para enseñarnos a cambiar. ¿Sí? Entonces, note que son tres formas en las que conocemos la voluntad de Dios.
Por iluminación, esto es, la entendemos y la hacemos por revelación, nos es dada a conocer y la cumplimos, y trituración, que tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestra vida, las cuales nos utiliza para enseñarnos. Nosotros que somos papás, ¿verdad? Voy a poner de ejemplo a mi hijo Santiago para que nadie... A mi hijo Santiago nosotros le enseñamos que tiene que hacer ciertas cosas en la casa. Como cuando llegue de la escuela, poner sus cosas en su lugar. Pero Santiago es de los que llega a la sala y ahí se quita la camisa, y ahí se quita el pantalón, y ahí se quita los zapatos. ¿Y dónde cree que quedan? Ahí quedan. Y volvemos a hablar con Santiago. Santiago, no es la primera vez, y así. Y Santiago le hablamos como 10 veces. Cuando Santiago ya no lo hace, ya no me entiende con palabras, ¿qué cree que hago yo? Lo corrijo. ¿Usted le suena a Santiago? Sí, sí le suena. Pregúntele. A veces cuando ve el cinturón entiende y lo hace y lo tiene así, pero cuando no, entonces sí tiene que sentir y le sueno, no porque no lo ame. Le sueno porque no quiero que siga haciendo eso mismo que está mal. ¿Me explico? Y así es Dios. Dios, ¿cuántas veces no te ha dicho lo que estás haciendo no está bien? Te habla una vez, te habla 2 veces, te habla 3 veces, pero cuando ya no entendemos, entonces dice, hijo, lo siento mucho, como padre tengo que corregirte. Pregunta, ¿le dolerá a Santiago los cinturonazos? Sí. Mande. Pero me duele más a mí. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no aprendemos a trabajar con esas áreas de nuestra vida, es muy probable entonces que entremos a la trituración. Si no tienes la capacidad de renunciar por tu propia cuenta a esas cosas, si tú eres quien está ocasionando el problema en tu casa, escucha bien lo que te voy a decir. Si tú eres la persona que en tu casa es la que no cambia, que actúa y hace lo que quiere, no te preguntes el día de mañana por qué se quieren ir de tu lado. ¿Me explico? ¿Por qué te quieren dejar? Porque a lo mejor en algún momento alguien te dijo, no está bien cómo tú estás haciendo las cosas, cómo tú me tratas, cómo tú me hablas. Pero nosotros salimos con que no, yo así soy. Y al día de mañana entonces la gente dice, tú no cambias, yo no puedo estar contigo. Y entonces Dios retira a las personas de nosotros, no porque ellos estén mal, sino para darnos cuenta en lo mal que estamos nosotros. Y si no lo aprendemos de esa manera, mi hermano, la trituradora va a seguir. Porque nosotros estamos culpando a los demás. Pero el problema radica en nosotros. Amén. Entonces, eres tú la persona que tiene que cambiar. Ya, yo sé que ustedes no lo hacen, pero hay mucha gente que dice y recita esta expresión: el que me quiera me va a querer como soy. Eso es en el mundo, en la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tienes que ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, siga siendo el mismo de antes. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Aquí el Señor no es que está bien, hijito, está bien, te voy a amar así como eres, todo malgenioso, mal encarado, mal encarada, rezongón, rezongona, quejumbroso. No. Aquí es ser transformado. Gloria a Dios, amén. Qué bueno que vino, amén.
Porque estas ya son palabras mayores, mis amados hermanos. Si hablamos esto un domingo, olvídese. Pero es necesario saber. Amén. A veces me dicen, es que el pastor no regaña. Espéreme, todo tiene su tiempo. Cuando me corresponda de Dios hablar y enseñar, lo voy a hacer con mucho amor y con valor. ¿Me explico? Porque yo también he sido metido por ahí y aún Dios sigue tratando conmigo. No crean que yo soy una blanca paloma, no. He aprendido y me ha dolido, hermana, de verdad. Y aún todos los días le pido a Dios que me siga enseñando. ¿Podemos seguir adelante, amados hermanos? Dice, recuerde que el mayor obstáculo en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios es ¿qué? Nuestro yo. ¿Cuál es el mayor obstáculo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Nosotros mismos. ¿Sí? Tú eres el mayor obstáculo en tu vida para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú la rindas, no vas a tener ningún obstáculo. ¿Me explico? Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Nosotros somos el mayor obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Nuestro yo, nuestra voluntad. No es la circunstancia, no es si tienes dinero o no tienes dinero, no es si tienes problemas o no tienes problemas, no. Eso no es obstáculo. Cuando tú has querido hacer la voluntad de Dios, a nadie te para, ni la lluvia, ni el sol, ni el dinero, ni el estado de ánimo. Pero cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, ni con grúas te movemos. Amén. Sí, cuando alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, no hay quien lo pueda mover. Y cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios y rinde su voluntad, no hay quien lo pueda parar. No importa dónde tenga que irse, no importa lo que tenga que hacer, lo hace. Y por más que haya gente, pero es que deberías de pensarlo, mira que está muy duro el sol, que la lluvia, que esto, que aquello, que el otro, pero está decidido, decidida. Pero cuando alguien no quiere, no hay manera de moverlo. ¿Sí? Podemos seguir adelante. Ahora vamos a ver cómo vaciar nuestra voluntad. Ya vimos cómo rendirla. La otra es ¿qué? Cómo vaciarla. ¿Sí? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a ¿qué? Va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran ¿dónde? Cuando nuestra mente empieza a ¿qué? ¿Qué hacemos? Haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron los apóstoles Juan y Pablo. Es necesario que Él crezca y que yo ¿qué? Mengue. Eso viene en Juan 3:30. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso viene en Gálatas 2:20. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser ¿qué? Y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestra vida. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va ¿qué? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Vaciar nuestra voluntad significa vaciarnos y llenarnos de la palabra de Dios. Cuando tú quieres hacer algo, pero te estás alimentando de la palabra de Dios, eso te va a ayudar a lidiar con tu voluntad. Por eso es mega importante que ustedes y yo cultivemos una vida de meditación en la palabra del Señor. ¿Sí? Hay gente que lee muy poco la Biblia. Por eso termina su voluntad ganándole a él o a ella. Sea joven, sea señorita, quien sea.
Pero cuando alguien lee la palabra del Señor, la misma palabra le va a ayudar a rendir, a vaciar su voluntad para la voluntad del Padre. Por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2, 15. Eso no viene en el manual, pero quiero compartírselo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hayáis callar. ¿Qué entonces que debemos hacer? Debemos hacer el bien. Entonces, cuando alguien te haga algo malo y pase por tu mente vengarte, pero tú quieres hacerlo, entonces has leído la palabra y recuerdas este pasaje y tú vas a decir, en vez de hacerle mal, tengo que hacerle el bien. Y como has leído la palabra, entonces eso te ayuda a lidiar con tu voluntad. Entonces ya no haces el mal que querías, sino haces algo bien. Claro, pero eso se lleva a cabo solamente si se rinde uno y busca uno en la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí, amada iglesia de Cristo Jesús? ¿Le bajamos el tono? ¿Está muy duro? ¿Está bien? ¿Le aumentamos? Oh, mande. Amén. 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 Y esa misma llenura que usted tenía, yo sentía que me sacudía, pero yo ya estaba emocionada. Y yo sentía que estaba yo a jugar el paso, cerca de cada cosa, pero que usted estaba ahí, su presencia del Espíritu Santo, usted estaba lleno. Y de la llenura que usted me sacudía a mí, entonces yo en el sueño, yo estaba soñando, pero en el sueño decía que yo estaba durmiendo. Yo decía, ay, me tengo que parar. O sea, todavía en el sueño yo sentía eso y no me quería parar. Y en eso yo sentía que me iba a dar un toque así. Ajá. Entonces yo me paré, pero al parar me volteé al piso nada más y empecé a orar. Y el Señor le decía que me estaba hablando, yo empecé a orar. Y mire que hasta entonces pude dormir ya después de su casa. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. A veces el Señor nos llama a orar y vaya qué difícil es levantarse en la madrugada. Pero a veces para otras cosas estamos más dispuestos. Y yo siempre he dicho, es que no debería de venir el método de la trituración, pero he visto, y ustedes lo han visto también, yo creo en algún momento, que a veces las personas cuando más buscan a Dios es cuando están en un momento de dificultad. Cuando están enfermos, internados. ¿Usted le ha tocado ver a una persona que está mal y dice, ahora sí voy a buscar a Dios? Ya he escuchado un montón de eso. Y no. Amén. Hacían lo que querían. Sí. Y es verdad. Algunos lo hemos pasado de una u otra manera. Pero a lo que voy es que todos los días debemos de aprender a rendir nuestra voluntad, a vaciarla,
para no llegar al método de la trituración. Yo sé que nosotros como padres a nuestros hijos grandes ya no les sonamos, ¿verdad? Yo le puedo sonar a Axel, pero ¿cree que le va a hacer algo a Axel más con esa espaldota que tiene de que hace pesas? No, ni cosquilla le va a hacer. Pero hay otras formas. Pero Dios no es como nosotros. Yo escuchaba de una persona que decía que si algo Dios es experto es en humillar a los orgullosos. A los que no rinden. No importa qué tan altos ellos estén. Recuerden, Nabucodonosor era el hombre más importante. Él dijo, no, todo esto lo he conseguido. ¿Y cómo terminó? Rendido. Hasta que reconoció toda su gloria, toda su riqueza. No le sirvió para nada cuando Dios lo metió a la trituración, porque lo hizo ser como una bestia. Comía hierba como un animal, dormía como un animal, perdió la cordura, y ese que se creía grande fue exhibido hasta que se humilló, y dice que levantó la mirada y reconoció. Amado hermano, Dios no tiene problema. No importa qué tanto tú y yo logremos. No importa hasta dónde nos sintamos. Si no aprendemos a rendir nuestra voluntad, Dios nos va a exhibir, y todo lo que nosotros teníamos y decíamos confiar, eso no va a servir de nada. No hay necesidad de llegar ahí. No tenemos que llegar a ese punto. Si voluntariamente empezamos a sacar de nuestra vida todas esas cosas que nos estorban. ¿Me explico? Tenemos que aprender a lidiar con nuestra voluntad, a trabajar con nuestra voluntad. ¿Sí? El mayor obstáculo para hacer la voluntad de Dios somos nosotros. Nadie más. Es que el diablo me está impidiendo hacer la voluntad de Dios. No, no es así. Es que el mundo, no. Eres tú quien no quiere hacer las cosas. ¿Usted sabía que muchos cristianos quieren vivir el cristianismo a su manera? Sí. Quieren encontrar un evangelio que se amolde a ellos. Y buscan lugares donde les den por su lado. Porque quieren vivir el cristianismo a su manera. Pero no es así. El cristianismo se vive a una sola manera, a la manera de Dios. Solo existe un evangelio, no hay otro. Y es el evangelio de Cristo. Cristo nos dio el ejemplo de rendir su voluntad al Padre. Amén. Y por eso para muchos se vuelve difícil, porque este es un área. El que le gusta tomar va a buscar una iglesia donde le digan, ¿sabes qué? Beber una cerveza. No, no es ninguna. Ahí va a ir porque eso es lo que quiere hacer. Y entonces ahí se va a sentir a gusto, porque está haciendo lo que quiere. Pero la Biblia enseña otra cosa. Amén. Sigamos leyendo. Dice, busquemos a Dios ¿con qué? No lo escucho, ¿con qué? Con responsabilidad. Y automáticamente encontraremos su voluntad en nuestra vida. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? Con responsabilidad. Eso lo podría subrayar. Debemos aprender a ser cristianos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras decisiones. Amén. Pastor, es que hoy no fui a la iglesia porque pues no se levantó mi mujer o mi marido.
Por eso, no, aprende a ser responsable. Tú decidiste que no querías ir a la iglesia, ¿para qué buscas pretexto? Amén. A mí, yo valoro mucho a las personas que me dicen la verdad. Pastor, no fui a la iglesia porque me quedé dormido, me quedé dormida. Estaba yo muy cansado y no fui, no me levanté, sencillamente. Pero también me pongo a preguntar con aquellos que dicen un montón de mentiras porque no quieren hacerse responsables de que decidieron no venir porque tenían mucho sueño. Ponen un montón de pretextos. No, pues, aparte de irresponsable, mentiroso. Y si le seguimos, vamos a seguir escarbando. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? ¿Alguna duda? Vamos a entrar a donde dice las emociones. No tiene número de página, pero por ahí después de cómo lidiar nuestra voluntad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Déjenme checar el tiempo porque la semana pasada nos aventamos un buen rato. Santo Dios, llevamos 46 minutos ya. ¿Le paramos? ¿Todavía pueden aguantar un ratito más? Sí. ¿Seguros? Gloria a Dios. Bien. Vamos a pasar entonces a las emociones. Ay, ese es otro tema también. Maravilloso y poderoso. Amén. Dice, las emociones son la parte del hombre donde se envuelven los sentimientos. ¿Y qué más? Y los afectos. Hay varias emociones negativas, tales como ¿cuáles? ¿Qué más? Ira, vergüenza, dolor, miedo, celo, confusión y odio. De la misma manera hay emociones positivas y estas son amor y gozo, ¿sí? Las emociones están ¿dónde? En la vista, ¿qué más? El gusto, el tacto, el olfato y el oído. ¿Por qué las emociones estarán ahí? ¿Por qué cree que las emociones están en esos sentidos? Es por donde recibimos estímulos. Dice, las emociones están a la vista. Usted ve algo que le gusta y se siente. Usted huele algo que le gusta. O sea, si venía enojado, huele algo rico y hasta como que le cambia el estado de ánimo. ¿Verdad? Sí. El gusto, usted come algo sabroso. ¿Sí? Un pastel. Vamos a hablar de la realidad de las emociones. Las emociones son una realidad. Dice, Jesucristo realmente enfrentó todas ¿qué? Y los sentimientos de la vida humana. Y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos... ¿Qué tenemos que hacer con las emociones? Controlarlas. Jesucristo pasó por todas y cada una de ellas. ¿Sí? ¿A Jesucristo lo abandonaron sus discípulos? ¿Sí o no? Sí. Lo rechazaron. Lo golpearon. En la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo lloró, ¿sí o no? Sí, se alegró también. Jesús pasó para enseñarnos a cómo controlarlas. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor e importancia a todos los principios bíblicos. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿qué? Que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Una tristeza intensa va seguida de un gran gozo y júbilo. Una depresión viene después de un gran entusiasmo. En el caso de Elías fue así. Él se sintió desanimado después de cortarle la cabeza a los profetas de Baal. Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujan a andar en la carne. Cuando el espíritu comience, ¿qué? Las emociones
Como consecuencia, el silencio total. Son cristianos sentimentales. De esos que hoy no siento, hoy sí siento. Y siempre son controlados por sus emociones. Cuando están alegres de buscar a Dios, se meten en todo. Pero cuando están desanimados, se salen, ni sus luces. ¿Por qué? ¿Quién los está controlando? Sus emociones. ¿Me explico? Sus emociones son los que le están controlando. ¿Sí? Y eso los puede llevar incluso a andar en la carne. ¿Por qué? Porque no han aprendido a controlar sus emociones. Me ha tocado ver a veces, yo veo que cuando estamos aquí adorando y todo, algunos como vienen, pues tuvieron una semana difícil, complicada, hasta para adorar. De verdad. Algunos están tan metidos, controlados por sus emociones, que están en la iglesia y en su cuerpo acá, pero su mente. ¿Cuántos se van al infierno y como su mente está allá? Amén. Están ahí, como pollito mojado. ¿Quién los está controlando? Sus emociones. Sus emociones le impiden adorar a Dios. Es que no me siento bien hoy, pastor. Hoy no tengo ganas de cantar. Hoy no tengo ganas de participar. Ponga a otro. Y estamos hablando de que debemos ser cristianos responsables. ¿Sí? Debemos controlar nuestras emociones. Si usted supiera cuántas veces he tenido que controlar mis emociones, porque a veces yo también, al igual que ustedes, me siento triste, me siento desanimado. Y he venido a predicar aquí, controlando mis emociones. A veces, igual que ustedes, estoy triste y no he orado, no he ayunado, no he leído. Y le digo, Señor, ¿qué le voy a ofrecer a esa gente que te va buscándote a ti? No me van buscando a mí. Pon a otro, manda a alguien, Señor. Hoy no puedo, tú lo sabes. Y el Señor me dice, no, eso es tu responsabilidad. Señor, pero no quiero. No me siento bien, mi estado de ánimo no es el mejor, Señor. Y el Señor me dice, tienes que controlar tus emociones. Y cuando paso, Él llena mi vida y veo su gracia y veo cómo Dios respalda su palabra. Pero yo he aprendido a controlar mis emociones. Porque Cristo nos enseñó. Pero nosotros muchas veces nos controlan nuestras emociones, el enojo. Cuando alguien está enojado en la iglesia, está enojado, está enojada, no quiere cantar, no quiere hacer nada. Está mulo, está mula. ¿Es la verdad, sí o no? Sí. Y el Señor está tocando y lo quiere tocar a él ahí, pero está... El pastor no me llamó, no me felicitó el día de mi cumpleaños, hasta cree. Y está enojado, está enojada. Y el Espíritu Santo está visitando, pero a él o a ella lo está controlando su emoción. ¿Sí? Se controlan sus emociones. ¿Por qué no aprendemos a perdonar? Porque nos controlan nuestras emociones. Nos peleamos con un hermano, con una hermana y viene a saludarnos, le damos la vuelta. ¿No le ha pasado eso? Y hablamos, no, ¿cuántos creen en el amor? Amén, en el perdón, amén. Pero cuando ya viene, te controla tu emoción y tú terminas siendo controlado por tus emociones. Y por eso estamos así, porque no hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Ahora, no estoy diciendo que no sintamos.
No crea que estoy hablando de que seamos nosotros insensibles, no. Estoy hablando que tenemos derecho a sentir, pero tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. ¿Sí? Porque estas son una realidad. El espíritu renovado tiene que controlar las emociones, no las emociones al espíritu. ¿Me explico? Tienes que aprender a controlarlas, tus emociones. ¿Sí? Ustedes y yo sabemos cuando hay personas que están molestas, enseguida se les nota, ¿verdad? No pueden disimular. Al igual cuando están bien alegres, tampoco pueden disimular. ¿Sí? No pueden. Porque sus emociones los controlan. Usted lo ve y dice, ay, algo tiene la hermana, algo tiene el hermano. ¿Por qué? Porque uno ve. Amén. Seguimos adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí con lo de las emociones? Estamos entrando más. ¿Estamos bien? ¿Quién tiene que controlar las emociones? Nosotros, nuestro espíritu que nació de nuevo. Amén. Vamos a ver lo que es la inspiración y lo que es la emoción. Dice, la inspiración es ¿qué? Por el Espíritu Santo. Y no necesita ¿de qué? La inspiración nace de nuestro interior. ¿Las emociones qué? ¿Son impartidas qué? Por circunstancias externas. Cuando alguien se compra algo nuevo, por un rato está alegre. Pero la inspiración es la que nace de dentro, que no necesitas que nada te estimule, tú de dentro. Por eso la Escritura dice, el gozo del Señor es nuestra. No necesitas tener ningún estímulo para tener gozo. ¿Me explico? No necesitas estrenar para tener alegría. Ni siquiera necesitas dinero en la cartera para ser alegre. He conocido gente enferma que es alegre y he conocido gente sana que está triste. Porque la alegría no depende de las cosas que te rodean. Lo que es del espíritu nace de dentro. ¿Sí? Hay gente que si no trae dinero no es feliz. Se lo acaba todo y ¿qué cree que pasa con él o con ella? Se va para abajo. Hay gente que ¿sabe por qué mucha gente el fin de año se compra cosas para sentirse feliz? Porque piensa que algo nuevo es lo que le da sentido a su vida. Y hablo de muchos cristianos también. Por eso se preocupan en la cena de fin de año. Porque si tienen solo huevitos y están ellos, mira las otras familias, cómo están festejando y nosotros, me viste nada más. ¿Usted sabía cuánta gente se la pasó en el hospital? Esperando un resultado. Y usted estuvo en su casa y llorando por los huevitos con frijol. Cuando tenía motivos para estar alegres. No, pero estamos acostumbrados a que nuestras emociones nos gobiernen. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, ¿por qué no es feliz usted? ¿Por qué será que no soy feliz yo? Porque no quiero. Simple y sencillamente. ¿Cuántos de aquí pueden ver? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos de aquí pueden escuchar? Amén. ¿Cuántos de aquí pueden caminar? Amén. Algunos en más, el otro menos, pero prácticamente estamos completos. ¿Tiene un techo donde refugiarse del sol, de la lluvia? Sí. ¿Tiene una mesa donde comer? Sí. ¿Tiene a la familia cerca? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué le impide entonces ser feliz?
Nada. Es que la diferencia entre la inspiración, lo que viene de adentro, lo que el Espíritu Santo dice que es diferente a la emoción. La emoción tiene que generar las cosas externas. Cuando te va bien en el trabajo y en vez de pagarte 2,000 te pagan 6,000. ¡Oh! ¡Ah! Vente viejo, vente vieja, vámonos a rulos. Te disparo lo que quieras. Y estás, pero cuando te llega la semana y te descontaron hasta lo que no debías, sales de un humor. Llegas a tu casa de malas. Y tienes a tus hijos con salud, y tú tienes salud, y tienes que comer, pero como tu mente está centrada en el dinero y el dinero te provoca sentirte bien y no lo tienes. ¿Me explico? Gloria a Dios. Debemos controlar nuestras emociones. Oye, no llevaste ni un peso a tu casa. Te descontaron todo. Y es más, te dijeron la próxima semana ni espere, tampoco va a cobrar. Y tú le dices, diablo, tú me podrás estar quitando todo el dinero, pero no me quitas mi salvación. El gozo del Señor es, y voy a la iglesia y empiezo a danzar, los muros caerán. Qué diferente. A que nos guiemos por nuestra emoción, los muros caerán. Al sonar mi cántico, y caerá. Hay un corito que dice, no puede estar triste un corazón. No puede estar triste un corazón. Ay, pero si hubiera cuánta gente lo canta con una tristeza. Y solamente es de boca para afuera. Pero no lo. Y recuerde que la Escritura dice que no seamos solamente, sino que. Así que el próximo domingo no quiero ver caras largas. Aleluya. Porque estamos hablando de algo que nos tiene que llevar a la madurez. Te peleaste con tu mujer, vente a la iglesia y gózate en el Señor. No le des lugar a tu emoción. Te peleaste con tu marido, no importa, vente a alabar al Señor y gózate. Ejerce tu responsabilidad y controla tus emociones. No le des lugar al diablo. Amén. Gloria al Señor. Dice, un creyente que en un momento se siente en donde, por algo que le ocurrió, y en otro momento, ¿qué hace? ¿Está haciendo qué? Sí, hay creyentes que en un momento están, como yo ese día que me hicieron subir a la rueda de la fortuna, que no les quiero contar. Hasta arriba. Y a veces, hasta abajo. Sí. Amén. Ya luego la pastora les va a platicar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Dígame, pastor, ya bájele un poquito. Está muy duro esto. Mande. Así es. Bueno, no, nuestro amor hacia Dios no tiene que ser controlado. Tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Una de las cosas que vamos a entender que hay dos cosas que no son emociones. El amor no es una emoción, ni el perdón no es una emoción. El amor es una decisión al igual que el perdón. Tú decides amar a quien tú quieras amar, no por lo que ellos hagan contigo, sino porque tú estás decidiendo amarlos. ¿Me explico? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros regularmente amamos a las personas que nos tratan bien. Cuando te empiezan a tratar mal, ya no los
Amas. Pero si esas personas, por más que te traten mal, quien va a decidir amarle, eso eres tú. Te feliciten en el día de tu cumpleaños o no, tú eres quien determina amarlos así como son. Tú eres quien está cambiando. Ellos pueden nunca cambiar, pero tú decides amarlos. Y tú decides amar a Dios con todo tu ser. Porque recordemos que los únicos que nos impedimos hacer la voluntad de Dios somos nosotros. Y somos los mismos nosotros quienes deciden si aman a Dios con todo su corazón o no lo hacen. Porque amar es una decisión, no es una emoción. Y lo vamos a ver más adelante. Y por eso es que ahí entramos en conflicto. La Escritura dice, honra a tu padre. Ay, pero es que si mi mamá me abandonó y mi papá me dejó tirado en la basura, ¿cómo lo voy a honrar? ¿Cómo lo voy a amar? Porque es tu decisión amarlos. Más si has venido a Cristo. En el mundo tú podías odiarlos. Pero en Cristo, al querer ser un cristiano, tienes que apegarte a la Escritura. Si la Escritura te dice, hónralos, ¿qué tienes que hacer? Y si no lo haces, significa que tú estás haciendo tu voluntad. Y hacer tu voluntad es sinónimo de rebelión. ¿Me explico? Amén. Eso que acaba de decir la hermana es importante. Estamos amando a Dios por nuestra decisión, no importa cómo nos vaya. ¿Sabe usted que hay gente que busca a Dios solo por sus bendiciones, pero no tiene la intención de amar a Dios? Hay gente que busca a Dios por una sanidad, pero no tiene la intención de buscar a Dios. ¿Me explico? Hay gente que solamente quiere las cosas de Dios, pero no quiere a Dios. ¿Es verdad? Hay gente que no quiere amar a Dios, quiere las cosas buenas de Dios, pero no quiere obedecer, no quiere rendir su voluntad. Solo quiero que Dios me bendiga y punto. Yo no estoy aquí para hacer todo lo que el pastor me dice o la Biblia me dice. No, yo nada más quiero que Dios me arregle el matrimonio, me saque del problema, me sane. Pero no quieren hacer la voluntad de Dios. No, deciden no amar a Dios. Hay gente que le busca a usted no por amarle a usted, sino por lo que usted tiene, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa gente? Convenenciera, porque no se escuche tan feo, ¿verdad? Sí. Mientras usted le da lo que quiere, ¿qué hace esa persona? Está bien con usted. Ay, qué buena es la hermana Julia, ¿verdad? Ay, es un ángel que Dios. Pero cuando la hermana Julia empieza a decir, no, ay, cómo la ha cambiado el dinero, ¿verdad? Antes era humilde, ahora, uy, mira, sigue siendo humilde. Pero como ya no les está dando lo que querían, ¿sí? Entonces le amaban porque les daba lo que querían, pero que ahora le dije no. Y así hay mucha gente. Ha decidido no amar a Dios. Mientras Dios les dé lo que ellos quieren, están bien con Dios. Cuando Dios les empieza a quitar o a decir esto no, empieza. Porque la verdad es que nunca eligieron amar a Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta acá? Ya llevamos 1 hora. Vamos a darle unos minutos más. Ahí viene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Afectarán las emociones a nuestra vida? Sí. ¿Cómo se habrá levantado usted hoy? Amén, bendecidos. Hay unos que dicen, es que me levanté con el pie izquierdo. Y yo me levanté con el pie derecho. Hasta si te paras de cabeza. Hay que controlar las emociones. Amén. Vamos a ver cómo las emociones afectan nuestra vida. Número 1, ¿qué hacen? ¿Será cierto o no?
Sí, lea, dice, nosotros somos ¿qué? Y nuestras reacciones surgen de acuerdo a qué. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo va a estar siempre ¿qué? Otro caso sería el de una persona que tiene raíz de rechazo que le impide manifestar sus emociones y como consecuencia se crea una baja. ¿Cómo afectan las emociones en nuestra vida? ¿Influyen en nuestras relaciones con otros? ¿Sí? Influyen, afectan. Si tú no controlas... es verdad que nosotros hemos ido aprendiendo y somos cautelosos, pero hay un refrán que dice que la mula no era arisca hasta que le hicieron. Y a veces nosotros, por nuestras emociones, por tantas decepciones, pensamos que todo mundo es igual. Típico, todos los hombres son igual, todas las mujeres son, todos los pastores son iguales. Es cierto, hay algunos peores. Amén. Pero nuestras emociones influyen en nuestra relación con los demás. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí ya habla acerca de que si una esposa fue abusada, bueno, cuando se conecte con otra persona, va a pensar que ese hombre es igual. Por eso siempre he dicho, cuando alguien llegue a una iglesia nueva o viene a Betel, le digo, deje atrás lo que tenga que dejar atrás, no piense que aquí va a ser lo mismo. Y sabe, hay mucha gente que se está privando de ser una bendición porque dice, no, es que ya no quiero que me decepcionen como en aquel lugar o en aquel trabajo. Las emociones están influyendo y la otra persona quiere acercarse bien. Pero como sus emociones le están controlando, pues influye en su relación con los demás. ¿Me explico o no me explico? Sí. Porque habrá gente honesta que se acerque a ti, pero como tuviste una mala experiencia, como dice el refrán, pagan justos por pecadores. Y por eso tú tienes que tener control sobre tus emociones. Y es aquí lo raro del cristiano verdadero, porque la gente dice, ¿y por qué sigues confiando en la gente tanto que te han hecho? Porque simple y sencillamente yo no me dejo gobernar por mis emociones, sino que mi espíritu renovado gobierna mis emociones. Y la Escritura me dice, ¿hasta cuántas veces debes perdonar las ofensas de tus hermanos? 70 veces. Esa es la razón por la cual sigo perdonando una y otra vez. Porque si yo dejara que mis emociones me controlaran, odiaría a todo el mundo. Eso es lo maravilloso del cristiano, que su vida es diferente. Amén. Número 2, ¿qué más? ¿Será un obstáculo qué? Para nuestra fe. Si nos dejamos guiar por las emociones, ¿será qué? Creer la palabra de Dios. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Los creyentes debemos ¿qué? Y no, debemos caminar ¿por qué? Y no por emoción. Las heridas emocionales, ¿qué hacen? Y convivir ¿qué? Las heridas del pasado y su felicidad. Debemos de caminar por convicción y no por emoción. Sí. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, ¿qué? Hemos visto, él le dijo, no creeré. Amén. Y muchas veces nosotros queremos ver los cambios en la gente. ¿Me explico? Y eso puede afectar nuestra fe. No, es que hasta que yo vea que cambie, entonces le voy a creer. Pero tienes que aprender a vivir
por fe. ¿Sí? Andar por convicción y no por emoción. ¿Qué es convicción? Certeza, seguridad, convencimiento. ¿Sí? No andes por tus emociones, porque van a afectar tu fe. Por esa razón es que yo no veo que cambie mi hijo, pastor, mi hija. Aprende a andar en convicción, aprende a tener gobierno sobre tus emociones. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto. Mecanismo de defensa que utilizamos ¿cuándo? Cuando estamos heridos. Vamos a ver, vamos a analizar en nosotros si estamos heridos o no. ¿Están listos? Muchos creyentes que han sido heridos, ¿esconden qué? Y evitan por todos los medios hablar de ellos. Otros usan mecanismos de defensa tales como proyectar rechazo. ¿De qué manera? ¿Prefiere qué? Sí, hay gente que niega que lo que le dijeron le lastimó. Ay, no pasa nada. No fue para tanto y por dentro, pum, le pegó fuerte. ¿Sí? O sea, no quiere reconocer que lo que le hicieron realmente le dolió. ¿Sí? ¿Sí? Niegan, proyectan rechazo, dicen, no. Pero a solas es cuando empiezan a llorar. Cuando nadie los ve, empiezan a llorar. Empiezan a sentir todo ese dolor que le causó una ofensa, que le causó una herida. ¿Sí? Se pone una careta de que todo está bien y dicen, yo soy maduro, soy madura, eso a mí no me afecta. Pero la verdad es que no es así. Le dolió, pero no le gusta hablarlo con nadie. La autojustificación es un mecanismo de ¿qué? Cuando se siente incapaz de aceptar ¿qué? ¿Prefiere qué? Antes que reconocer, ¿sí? Por tu culpa, yo soy así. ¿Ha escuchado eso? Sí. Tú tienes la culpa de que yo sea lo que hoy soy. Sobre todo los hijos a los padres le decimos eso. Nos estamos, ¿qué? Autojustificando. ¿Sí? Es tu culpa. Por eso así vivo, por eso hago esto. Por eso me comporto así. Si tú no te comportaras así, yo no haría lo que hago. Si tú no dieras motivo, yo no reaccionaría como hago. No, es que estás herido, estás herida en tu corazón. Y necesitas sanar. Necesitas sanidad interior. Ay, si en la iglesia me hablan que bien y si no, también. Estás herido, estás herida. Pero te estás autojustificando. Necesitas abrir el corazón. Sí, también a esas personas que uno le muestra afecto y no quieren un abrazo. Aislamiento. Esto sucede cuando la persona herida decide ¿qué? ¿Qué? Y prefiriendo de esta manera, se aíslan. No quieren estar con nadie. Están allá solos. ¿Cómo estás? Estoy bien. No es cierto. No te gusta, estás aislado, estás aislada. Son mecanismos de defensa cuando estamos heridos. Te mandan WhatsApp, los dejas en visto, ¿no? No quieres hablar con nadie. Estás herido, estás herida. ¿Sí? Estás lastimado, estás lastimada. Tus reacciones muestran que eso hay en tu corazón. Aunque tú digas que estás bien, hay mecanismos que muestran que no estás bien. ¿Me explico? Hay cosas que se notan.
La autojustificación, la negación, el aislamiento. Y esto tenemos que analizar. ¿Será que yo me comporto así, pastor? Cada uno al leer está viendo, ay, es verdad, yo hago eso. Porque hay algo que no has sanado en tu corazón. Cuando no has perdonado. Sí. Uh-huh. Y se llevan bien, no hay enojo, no hay rencor. ¿Sí? Pero aquí puedes analizar. Hay mucha gente que va a terapia. Yo no sabía que se pagan cantidades grandes en terapia. Pero realmente te llevan a esto. Y te preguntan, ¿usted hace esto regularmente cuando se siente así? Ah, y ya lo anota. Y hay muchos cristianos que estamos así. Cristianos que no se relacionan con otros hermanos en la fe. ¿Usted conoce de eso? A lo mejor usted y yo seamos uno de esos. Por acá acaba el culto y por acá nos vamos. No porque tengamos trabajo, sino porque no nos gusta hablar con los demás. ¿Sí? No saludan a nadie. Porque están heridos acá. Yo se lo digo por mí. ¿Cómo me ha costado? Y le he pedido a Dios y he estado trabajando en eso. ¿Por qué a veces vamos a lugares y nos sentimos incómodos? No nos sentimos como en familia. A mí me gusta ir a lugares y a veces involucrarme, a ver en qué ayudo. Hay gente que dice, ay, no, es que ese pastor es barbero. No, soy libre, ahora empiezo a ser libre, pero en otro tiempo. No, ¿y qué tal que si voy y me hacen el feo? No, mejor aquí, es que la vez pasada ya fui allá en una iglesia, me dice, porque estoy herido. Y puede que usted me diga que está bien, pero hay mucha sintomatología que dice que no está bien. Que necesita sanar su corazón. ¿Con quién? No lo sé. Puede ser con su papá, con su mamá, con una relación, en un noviazgo, con los primos, con un jefe, con un compañero de trabajo, de escuela, con alguien de la iglesia. No sé. Pero usted no era así. Yo sé que muchos de niños eran diferentes. De niños a lo mejor les gustaba soñar y esto, brincar y ser alegres. Pero saben, las situaciones de la vida nos cambiaron. Y ahora somos muy diferentes a lo que éramos de niños. ¿Por qué? Porque hay tantas heridas que se han producido en el corazón. Y ahí tenemos que pedirle al Señor que nos sane. Se los digo por experiencia personal. ¿Por qué no puedes sonreír de buena manera? ¿Por qué no puedes abrazar a las personas? ¿Por qué no dejas que te abracen? ¿Por qué no te entregas a amar de buena manera? Porque hay desconfianza, porque hay heridas en tu corazón. Porque piensas que todo el mundo te va a decepcionar y te va a tratar como te trataron anteriormente. Por eso dices, no, para evitar eso mejor guardo mi distancia. Pero eso te está afectando en tu vida. Con personas que te aman bien, que te aman de verdad. Pero por esas heridas del corazón los estás repeliendo. Y puede que pierdas a grandes personas por esas heridas del pasado. ¿Me explico? ¿Podemos seguir adelante? Vamos a avanzar tantito, vamos a ver qué tiempo llevamos. Bien, ahí la siguiente pregunta es 5 minutos más. Amén. Porque vamos a estar orando. ¿Cómo lidiar con las emociones heridas? Número 1, enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es ¿qué?
muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde debe salir. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos ¿qué? Y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero más tarde encontramos que hay algo que lo está contaminando todo. Cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con la verdad. Por donde entró el dolor, por ahí tiene que salir. Tienes que decir, en verdad, lo que me hizo fulano, fulana, me dolió, me marcó mi vida, y aunque no se lo he contado a nadie, aún me sigue doliendo. ¿Qué fue? Te maltrataron, te abusaron, te golpearon, te abandonaron, hablaron mal de ti. No importa lo que haya sido, por donde entró, tiene que salir para que seas libre. Amén. Quizás no te gusta hablar de eso con nadie, pero es la única forma en la que vas a ser libre. Porque durante mucho tiempo lo has callado y te ha enfermado. Tienes que hablarlo. No importa lo penoso o vergonzoso que sea. Háblalo con Dios, sácalo en la presencia de Dios. Y ahí tu corazón será sano. ¿Sí? Más adelante veremos muchos pasos de cómo hacer esto. Porque por donde entró, por ahí tiene que salir. Sí, hay gente que recuerda lo que le sucedió como si fuera ayer. Amén. Número 2. Confesando ¿qué? Que nos duele. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tenemos que confesar que nos duele. Número 3, perdonando. ¿Y qué más? El perdón no es ¿qué? Es tenemos que perdonar ¿a quiénes? A los que nos han lastimado, a los que nos han hecho daño. Tienes que decidir perdonarlos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también ¿qué? Os perdone a vosotros vuestras ofensas. Número 4, desarrollando ¿qué? Tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no por qué. Y sobre todas las cosas, desarrollemos dominio propio. Ejerce dominio sobre tus emociones. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Número 5, haciendo ¿qué? Hacer un compromiso verdadero de no vivir, ¿por qué? Sino por los principios de la palabra de Dios, dando prioridad a la intuición del Espíritu Santo. Conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece al Espíritu Santo sin necesidad de razonarla. Amén. Leemos el último texto. No os acordéis de las cosas pasadas, ¿ni qué? Y aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43, 18 y 19. Una vez que lo hayas confesado, ya no traigas a memoria. ¿Sí? Aunque el enemigo te quiera hacer sentir mal. Una vez que lo soltaste, déjalo ir. Amén. Aquí vamos a terminar hoy el punto de las emociones. Y la próxima semana, si Dios nos... la próxima semana tenemos nuestra vigilia de oración. Así que vamos a ver si tomamos un tiempo en esa vigilia y también lo llevamos a cabo. Déjeme preguntarle al Padre Todopoderoso. Si Él dice que lo hacemos, lo hacemos. Y si no, reanudaríamos hasta en 15 días. Amén. Bien, amada iglesia, no sé si tengan alguna pregunta hasta acá, algo que no haya quedado claro, algo que digan, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pueden hablarlo, pueden externarlo. Algo que quieran compartir. Voy a pausar la grabación y Dios bendiga a los hermanos que escucharon el mensaje.